Y gracias a todos los que están aquí por venir, incluso que se han desplazado, ¿no? Incluso en tiempos de COVID. Y también por los que nos están viendo ahora por YouTube. Así que vamos a empezar a hablar sobre si son compatibles los valores bíblicos con los valores modernos. Y la idea es abrir un diálogo y ver dónde podemos juntar estos distintos mundos, ¿no? El primer mundo, un mundo de la Biblia, de unos valores de más de 3.000 años y unos valores más contemporáneos, ¿no? Que son los valores modernos. Y es un diálogo que no lo podemos encontrar muy a menudo. Y por eso es importante que hablemos de ello y veamos si hay una manera de compaginar estos dos mundos. Ahora, os podéis preguntar por qué un judío va a hablar del mundo contemporáneo o por qué un mundo contemporáneo va a querer escuchar un judío. Entonces, es importante ver cómo también en el mundo moderno, en el mundo no judío, hay algo que el judaísmo puede aportar a ese mundo. Vivimos en un mundo moderno, un mundo que materialmente nos ofrece un montón de cosas, pero a la misma vez, cuando llegamos a algo, queremos ver algo más profundo de lo que es la materia. No tenemos mucho contenido que sea más profundo de la materia. Entonces, vivimos en un mundo moderno, una sociedad muy material, pero luego cuando nos quitamos esa materia, no vemos mucho más atrás de ello. Yo siempre digo el ejemplo de la rueda, ¿no? Que la vida es como una rueda. ¿Por qué la vida es como una rueda? Porque al final nos pasamos muchísimos años en el colegio estudiando. ¿Para qué? Para al final llegar a tener un trabajo. Hasta que llegamos a tener un trabajo, pues nos pasamos muchísimas horas trabajando para poder tener algo, mantenernos, ¿no? Poder comprar comida, poner donde dormir. Pero al final, ¿para qué todo esto, ¿no? Al final llega un momento que nos podemos preguntar, ¿para qué queremos? ¿A dónde queremos llegar con todo esto, ¿no? Y todos los días volvemos a esa rutina, ¿no? Lo que le llamamos rutina, pero que al final, si lo ponemos de lado, no podemos ver que hay mucho más atrás de ello. ¿Okay? Entonces, cuando preguntamos a una persona moderna por su identidad, entonces, ¿qué nos va a decir? Vivian, por ejemplo, si yo pregunto ¿quién es Vivian? ¿Qué me dirías? Empresaria, ¿verdad? Cada uno va a decir, bueno, ¿quién es cada persona? Pues uno dice, bueno, yo soy un arquitecto, yo soy un psicólogo. Cada uno, su identidad es su trabajo. Pero ¿qué pasa cuando ese trabajo ya no está? ¿Qué pasa cuando la persona cambia de trabajo? ¿Cuál es su identidad? ¿Ayuda la modernidad a definir esa identidad de la persona? ¿Ayuda la modernidad a explicar a cada persona lo que tiene únicamente de él y cómo puede llevar todo lo que tiene y dar más allá de lo que la sociedad le ofrece, o todo el mundo quiere ser como todos, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser como el que es famoso por hacer esto. No hay mucho lugar a ser único, a ser distinto, a ser diferente, ¿no? Es interesante que el modernismo critica a otras sociedades, pero sin embargo no encontramos mucha gente que quiera criticar al modernismo, ¿no? Todo el mundo sigue yendo, ¿no? A esa línea de modernismo, postmodernismo, y no vamos a entrar tampoco en los tipos de modernismo, pero es eso, una sociedad que nos lleva y nos trae por la materia, pero cuando la sacamos al lado de la materia, ya no vamos a encontrar mucho de ello. Como decía un filósofo famoso, decía, el modernismo nos da una abundancia de cosas, pero no nos enseña las herramientas para usarlas. Entonces, ¿cómo nos manejamos? ¿No? Pues tomamos cosas, recibimos y nos damos golpes contra la pared, hasta que sabemos cómo se usa, ¿verdad? Pero muchas veces la sociedad no nos ayuda a decir cuáles son las herramientas para usar, de qué manera vamos a usar lo que nos ofrece, ¿verdad? Eso es como el que compra un Ferrari, pero todavía no ha sacado la licencia de conducir, pues se va a estampar hasta que algún día diga, pues no, la única manera es, ¿no?, ir poco a poco. Entonces, pues de esa manera vemos que la sociedad pues un poco nos lleva, a veces el modernismo nos puede llevar a lo mismo. Lo mismo podemos decir incluso el tiempo de la Ilustración, ¿verdad? Cuando el movimiento de la Ilustración, que quiso sacar a Dios y apartar a Dios del mundo y decir el hombre está en el centro del mundo y no Dios está en el centro del mundo, pudo tener un fracaso cuando vimos lo que pasó cuando se sacó a Dios, como el Holocausto, por ejemplo, que Abraham Joshua Heschel, un filósofo judío muy famoso, comentó sobre ello mucho y escribió libros sobre ello, de cuál fue
el fallo de la sociedad moderna, y que dice que el holocausto no solo fue contra los judíos, fue contra toda la sociedad. Porque eso mostró que una sociedad sin Dios, ¿a qué puede llegar? ¿Verdad? Si pensábamos que hasta ahora podíamos sacar a Dios y que la persona puede ser la persona perfecta sin Dios, vemos que a veces también nos puede llevar a lo mismo que mucha gente diría sobre la religión, ¿verdad? Que puede llevar a catástrofes cuando la gente es muy radical o cuando hay un movimiento muy extremo, ¿no? Muy extremista de la religión. Entonces, más o menos, incluso si os pregunto hacer una lista de valores, yo tengo aquí un bolígrafo, y si os doy una hoja y os doy a apuntar la lista de valores, ¿cuál sería la lista de valores que apuntaríais? Obviamente con COVID no os puedo dar este bolígrafo, ¿no? Cada uno tendrá que tener el suyo, pero si os pregunto, ¿cuál es una lista de valores que pondría cada uno? ¿Acaso el modernismo tiene valores absolutos o todos son valores relativos? ¿Verdad? Sin entrar en el tema, si existe algo que es absoluto, ¿no? Hay algo que es completamente bueno y algo completamente malo, me gustaría que lo pensáis para después. ¿Hay algo en el mundo que es completamente bueno, completamente malo? Yo tengo aquí un vaso de agua. El agua es buenísimo beberla. Si bebe muchísima agua, acaba uno en el hospital. Quiere decir que incluso el agua, ¿no? Si uno toma demasiada, tampoco es bueno. Entonces, si preguntamos cuáles son los valores absolutos que nos muestra el modernismo, nos va a ser muy difícil encontrar esos valores. Y eso es un problema muy grande. Cuando una persona no tiene unos valores que se puede llevar por ellos, eso va a ser un problema muy grande. Ponemos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de miles. La eutanasia, por ejemplo. Si hasta hace 50 años era un crimen contra la humanidad, hoy en día es un derecho que se le da en muchos sitios, se ve como un derecho, ¿no? Que cada persona tiene que tener. Podemos ver cómo los valores van cambiando según la sociedad. Y ahí es donde se tiene que preguntar uno. Si hay una verdad, entonces vivo yo, ¿en qué lado estoy? ¿En qué parte de la historia estoy? ¿En la parte de los buenos o de los que pensaban distinto y que ya no son los buenos? Entonces, en esta generación estos son los buenos y en la próxima generación los otros son los buenos. Entonces, ¿cuál es la verdad y dónde está esa verdad? ¿Okay? Entonces, eso es la parte del mundo moderno. Vamos a pasar al judaísmo, ¿verdad? Porque queremos escuchar por qué el judaísmo va a querer escuchar el modernismo. Entonces, si hasta ahora hemos hablado de por qué el modernismo tiene que estar abierto a la espiritualidad del judaísmo para ver algo más allá de lo que es la materia, también tenemos que ver por qué el judaísmo va a estar interesado en valores modernos. ¿Okay? Entonces, podemos ver que muchas veces el judaísmo, una de las cosas que puede pasar un judaísmo tradicional sin el modernismo es el sacrificio de la honestidad intelectual, ¿verdad? Muchas veces podemos ver que y muchas veces se ha criticado la religión por ello, muchas veces gente que es religiosa no suele criticar a la religión, incluso a nivel intelectual no quiere entrar en crítica con la religión o estudiarla de una manera intelectual, o muchas veces incluso vamos a ver que la gente se radicaliza demasiado, ¿verdad? Y se va al extremismo, y por eso mucha gente hoy día no quiere saber mucho de religión porque le recuerda al extremismo que puede llevar la religión, ¿verdad? Entonces, eso es algo que podemos criticar, que podemos decir que es por eso, mejor dicho, que podemos decir que es por eso que el judaísmo necesita el modernismo, ¿okay? Para quedarse con eso. Y eso es algo que el judaísmo académico sí hace, ¿okay? Acerca el judaísmo a la sociedad actual cuando sí usa el modernismo con las herramientas, ¿no? Con pinceta, usando las herramientas que sí podemos ver que han sido buenas y que pueden ser buenas cuando se lleva el razonamiento y muchas más cosas, y la crítica, la autocrítica, ¿verdad? Muchas veces la religión es criticada porque no tiene una autocrítica sobre ella, ¿verdad? Entonces, sí, el modernismo sí aporta al judaísmo y a la religión una autocrítica. ¿Okay? Entonces, muchas veces el modernismo, el judaísmo académico va a buscar cuál es el común denominador entre el modernismo y el judaísmo, ¿verdad? Y en muchas cosas vamos a ver que tienen mucho en común denominador. Por ejemplo, pues todos estaríamos de acuerdo que de los 10 mandamientos no matarás. Por ahora todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tienen todos en común. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería algo que por ejemplo, podrían suponer unos conflictos? Por ejemplo, el feminismo, ¿verdad? El papel de la mujer es algo que nos puede traer conflictos entre el modernismo y la religión, ya que la Biblia habla de una mujer que muchas veces no sabía leer ni escribir, e incluso destaca mujeres que sí sabían, porque demuestra que la mayoría de la sociedad no estaba en esos tiempos, no sabía. Y sin embargo, hoy en día, no solo que las mujeres
saben leer y escribir, gracias a Dios, sino que también son incluso jefas de banco y muchas veces lideran gobiernos y países completamente de manera fascinante. Entonces, ¿vamos a seguir hablando de una Biblia que nos habla de una mujer de en esos tiempos? Entonces, ahí es algo que tenemos que pensar. ¿Cómo hacemos como un tema como el feminismo? El razonamiento de las leyes. Uno de los valores que trajo el modernismo es el razonamiento, ¿verdad? Intentar que el humano, que para ellos que el modernismo es el centro, tiene que razonar y pensar si algo de lo que está haciendo tiene lógica o no tiene lógica. Muchas veces la religión solamente no lo va a hacer, no va a hacer las cosas por lógica. La pregunta es, ¿hay alguna manera de meter esa lógica, de fusionar esa lógica y meterla en la religión? Entonces, el razonamiento también es una herramienta importante que si la sabemos usar, podríamos meterla también cuando estudiamos judaísmo y eso nos va a ayudar a elevar ese judaísmo y a profundizar con ese judaísmo o con esa espiritualidad, porque eso es todo lo que queremos llegar a ello, ¿verdad? A tener un sentimiento y un propósito en el mundo mucho más allá de la materia, ¿verdad? Estamos en tiempos de COVID, desafortunadamente, y creo que una de las reflexiones más grandes de este post-COVID que estamos es que nos damos cuenta que muchas veces cuando nos quitan, ¿no? Nos quitan los de siempre, nos quitan nuestra rutina, nos quitan nuestra estilo de que vamos a compras, que salimos a tomar algo y de repente nos preguntamos, estamos en casa y no podemos ir a ningún lado, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué somos? ¿De qué va, no? ¿De qué va esto? ¿Cuál es nuestro propósito? Entonces eso es algo que la religión nos puede ayudar mucho y la espiritualidad nos va a ayudar mucho a sentirse una paz interior mucho mejor, ¿verdad? Otro de los temas es la ética de las historias bíblicas, ¿no? La ética, entender, ¿hay una ética en todas las historias bíblicas? ¿Verdad? Me imagino que los que están aquí, los que nos están escuchando también, lo están viendo, habrán escuchado historias, ¿no? De Caín, Abel, Adán, Eva. ¿Hay alguna ética de esas historias? ¿Nos quieren enseñar algo esas historias incluso hoy en día en 2020? Casi 2021. Y si no nos quieren enseñar nada y si no nos sirve, ¿por qué vamos a seguir manteniendo, por qué vamos a seguir enseñando esas historias? ¿Se pueden actualizar las leyes? Es otra pregunta, ¿no? Que podríamos hacer, otro conflicto que podría haber entre el modernismo y el judaísmo. ¿Se pueden actualizar? El modernismo actualiza las cosas según la sociedad. ¿Qué pasa con el judaísmo? ¿El judaísmo puede actualizar las leyes o el judaísmo se queda exactamente como estaba? ¿No? Porque si la sociedad cambia, a lo mejor el judaísmo, ese libro, ¿no? Ese manual, también cambia. O a lo mejor decimos no. La sociedad se tiene que adaptar a ese manual y no un manual a esa sociedad. Entonces ese es otro conflicto que puede surgir entre el modernismo y el judaísmo. La persona religiosa se pregunta cómo adaptar la tradición, ¿verdad? Se pregunta cómo adaptar ese modernismo. Sin embargo, la persona secular pregunta cómo usar la tradición para defenderse de la modernidad, ¿verdad? Eso es lo que la persona tiene que preguntar. Por una parte, esa persona que sí está en la religión, que sí está en la espiritualidad, tiene que buscar cómo el modernismo le puede ayudar. ¿Qué el modernismo puede aportarle? ¿Qué herramientas, no? Porque ya no es la abundancia que hay, sino las herramientas. Y a lo mejor sí hay unas herramientas que nos pueden ayudar. ¿Okay? Y por el otro lado, lo opuesto, la persona moderna tiene que pensar cómo protegerse de ese modernismo, ese libertinaje que nos dan de todo, pero no nos dicen cómo usarlo, ¿no? Es como un padre que le regala a su hijo con 16, 17 años, todavía no se ha sacado el carnet y como decía antes, le ha agarrado un Ferrari. Y dice, papá, muchas gracias, pero no sé cómo usarlo. ¿De qué me sirve? ¿Okay? Entonces, eso es algo que tenemos que ver si podemos llevar estos dos mundos a la vez. Una de las razones que me llevaron a mí y mi pasión para ser profesor, y como decía aquí, un chico tan joven, porque va a querer ser profesor, estar con alumnos a lo mejor que le llevan poquitos años, que pueden traer problemas. Gracias a Dios no ha pasado, pero la respuesta es que siempre me sentí que al ser una persona joven, llegaba a algo que mucha gente no podía llegar. Hablando con colegas, profesores de filosofía, me comentaban cómo cada vez se cierran más y más y más escuelas de filosofía, se cierran más departamentos de filosofía. Y me preguntan, Joseph, ¿me puedes decir por qué se cierran los departamentos de filosofía?
Les pregunto yo, ¿acaso llegamos con la filosofía a palpar? ¿Podemos explicar a los estudiantes, hablar algo que es relevante para ellos? ¿O seguimos hablando de Aristóteles, que ellos no tiene que ver ni con su Snapchat, ni con su Instagram, ni con su Netflix, que a lo mejor es mucho más interesante para ellos? ¿Podemos llevar esa filosofía hacia ellos? Eso es lo que más me apasionó a mí para ser ese profesor de filosofía. Cuando dije, escucho esa voz de la juventud que tiene hambre y quiere saber más. Quiere saber más. Está cansada de ser como todos, de solo ver lo que los demás hacen, de abrir su red social y ver lo que los demás están de vacaciones, no, sí, pero luego pasa esa satisfacción instantánea y ¿qué más hay aparte de eso? Entonces, ese hambre a lo mejor no se puede escuchar, pero se puede sentir. Lo que pasa es que para sentirlo hay que estar en esa línea, ¿no? En ese mismo nivel de conceptos y saber de dónde salen esas preguntas, ¿no? Y qué el modernismo, tipo de preguntas y qué tipo de sociedad está trayendo. Y claro, cuando una persona misma se considera una persona joven y moderna, pues dice, mira, yo también tenía unas preguntas que estos estudiantes. Solo la única diferencia es que yo he hecho un poco más de años y un poco más de recorrido, pero son las mismas preguntas. Entonces, a lo mejor sí podemos adaptar esa filosofía a esos jóvenes. ¿Es la filosofía solo para filósofos? ¿Para gente que solo tenía preguntas pero no tenía respuestas? ¿Una filosofía que trae confusión? ¿O una filosofía que aclara a la persona, aclara el terreno y le da un sentido a su vida, una profundidad mucho más allá del materialismo? ¿Sí? Yo creo que sí, para mí una de las más lecturas del COVID ha sido esto, ha sido qué pasa cuando la persona le quita, quién es cada persona cuando le quitan su rutina, cuando le quitan lo que tiene, lo material, qué es de esa persona. Y por eso hemos visto, desafortunadamente, que muchos nos levantamos, ¿no? Se levantan las manos a la cabeza y dicen, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Ya no somos nadie, ya esa sociedad que nos da todo el rato materia, 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 ¿ahora qué nos ofrece? ¿Qué nos puede ofrecer cuando no hay materia, cuando no hay salidas? ¿Okay? Entonces, para mí, eso fue una de las lecturas. Y yo creo que tenemos que quedarnos con esas reflexiones, porque si no, ¿no? Como sabemos, cuando tenemos un momento de dificultad, lo único que podemos hacer es aprender de ello y elevarnos. Otro puede darse un golpe y volver otra vez y darse el golpe, como un niño pequeño, ¿no? Que se resbala y intenta otra vez, hasta que después de 6, 7, 8 veces se da cuenta que no, ese no es el camino, hay que ir para allá. Lo mismo podemos hacer nosotros, podemos o darnos el golpe y caernos abajo, o intentar darnos el golpe y decirnos a nosotros mismos que ya no va a pasar más. Esta vez vamos a aprender, vamos a profundizar. ¿Okay? Entonces, para mí, eso ha sido y es lo que me inspira a dar clases de filosofía judía, enseñar una filosofía que no solo deja preguntas, que no confunde a uno más, sino que lo contrario, le aclara las ideas y habla de estos temas que hablaba antes. Eso es lo que los jóvenes quieren escuchar. Preguntas que la gente joven, que los chicos, que las chicas tienen y que no solo se reflejan en la gente joven, pero en verdad los adultos tienen unas preguntas. Lo que pasa es que desafortunadamente no siempre quieren preguntarlas, ¿verdad? Eso es como los niños, no tienen esa mala vergüenza que les pone una barrera para preguntar, sino preguntan todo lo que tienen que decir. Y eso es lo que yo quería escuchar a los estudiantes. Y ver esa sonrisa de un estudiante, de un joven, una joven, que sonríen porque ahora mismo están en otra sensación, ya no son uno más del grupillo que querían ser solo porque tenían más followers, o que tenían más números, o que ganaban más, sino porque querían tener un sentido, un propósito en su vida. ¿Okay? Entonces, para mí, eso fue lo que a mí me dio la inspiración para ser profesor, y no solo eso, sino abrir una academia para llegar a todo el mundo, independientemente de, como decía, año, nivel, universidad, no universidad. La filosofía tiene que ser para todos. ¿Okay? Nadie se tiene que perder este privilegio de poder tener esa profundidad, ¿okay? Que nos puede faltar si nos quedamos solo con un modernismo de materia. Así que esa es la reflexión que quería hacer con vosotros hoy y me encantaría escuchar preguntas, comentarios
Y de nuevo, agradecer también a todo Espacio Ronda, a todo el equipo, por haberme tenido aquí, compartir este rato con todos vosotros, también los que están aquí, se han desplazado hasta aquí, y también con los oyentes que están por YouTube y los que nos ven. Bueno, muchas gracias, Joseph. Bueno, no sé si alguno de vosotros... ¿Estás abierto a todas las preguntas así? Lo comentaba antes, la idea es que todas las preguntas. Pues si tenéis alguna pregunta... No he dicho respuestas, preguntas. Aprovechar y podéis comentar algo. Como os decía, pues es importante que sea cortito para que él pueda repetir la pregunta de cara a que la gente por la transmisión pueda entender la pregunta. ¿Cuáles son las una o dos preguntas que hacen más los estudiantes que quieren saber? Pues me encanta la pregunta, en primer lugar. En segundo lugar, voy a contestar la pregunta. En segundo lugar, es decir que la pregunta que más me hacen los estudiantes es ¿por qué estudiar judaísmo? ¿Verdad? Porque a lo mejor muchas veces es una materia que no da nota al final, no nos ayuda para el currículum. ¿Me da a mí algo en mi carrera de arquitectura, algo el judaísmo? Entonces yo creo que esas son las preguntas, la falta de motivación y de interés, y como decía antes, desafortunadamente estamos en una sociedad que no ayuda a dar ese interés, no apoya a todo lo que es un poco más espiritual, ¿no? La gente desafortunadamente, como antiguamente a veces se ha podido radicalizar demasiado, pues ha querido ir al otro extremo. La pregunta es si ese extremo nos ha llevado también a algo bueno, ¿ok? Como decía antes, en el judaísmo hay un concepto, que lo estamos hablando antes, de Shabbat, de sábado, de tomar un día de descanso y reflexionar sobre nuestros valores, sobre lo que hemos hecho durante esa semana, y muchas veces la sociedad no tiene eso, ¿no? Nos pasamos corriendo todo el rato, pero hacemos algún momento, damos al stop y pensamos, ponemos los teléfonos a un lado y pensamos si lo que estamos haciendo es correcto, si los valores en que vivimos con ellos son los correctos. Entonces yo espero que eso conteste tu pregunta, porque la idea es eso. Siempre lo que más me gusta es apasionar y demostrar a los estudiantes cómo el judaísmo les va a ayudar en su propia vida. Y cuando le hablas a un estudiante y le explicas cómo a su día a día le va a cambiar ese judaísmo, créeme que ahí se abren los corazones. Porque la gente sí tiene ese hambre. Lo que pasa es que desafortunadamente se tapa, se cubre con aplicaciones, ese hambre se cubre con placeres instantáneos, que no tiene nada de malo. Pero la pregunta es, de placer a placer instantáneo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Porque te lo pasas bien un ratito y luego después, ¿qué pasa? Vas a otro y... ¿Me entiendes? Entonces es rellenar esos huequitos, ¿no? Entonces yo creo que está ese hambre, lo único hay que no avergonzarse de preguntar, no avergonzarse de exponerlo y hablar sobre ello más. Gracias, Rubén, por tu pregunta. Y la pregunta que nos hace aquí es si lo que estamos viviendo, ¿no? La situación de la pandemia, es algo que podemos decir que viene de Dios o es de la naturaleza, hay algo que tenemos que aprender de ello, que nos tenemos que esforzar a aprender de ello. Y no puedo entrar mucho en la primera parte de tu pregunta, ya que es complejo decir si es, ¿no? Depende del punto de vista, si es de Dios, si la naturaleza, puede ser que hay una combinación de todo un poco, pero sí me quiero quedar sobre todo esta charla con la segunda parte, que es la reflexión. Independientemente si desde Dios en la naturaleza o Dios le ha dado a la naturaleza que nos lo traiga o que no sea en ninguno de los dos, pero ¿cuál es la reflexión? Al fin y al cabo, sea de quien sea, si no aprendemos de ello, ¿de qué nos sirve saber de quién ha sido? Y si sí aprendimos de ello, ¿qué nos cambia de qué ha sido? La pregunta es, ¿estamos en esta situación y aprendemos algo de ello? ¿O vamos a intentar cubrirnos hasta que pase la ola y luego nos levantamos y seguimos como si nada ha pasado? Eso yo creo que es la parte que nos tenemos que quedar ahora, en la reflexión y pensar cómo podemos cambiar nosotros mismos y a lo mejor también la naturaleza y nuestra conexión con Dios o con lo distinto que creamos en Él. Gracias por la pregunta. La pregunta es si inclusive la pandemia, a lo mejor seguimos teniendo, ¿no? los fundamentales. Yo creo que es una pregunta difícil de contestar y que es una pregunta muy relativa, ¿no? Habrá quien piense que seguimos teniendo las cosas básicas y habrá gente que no, pero sí algo, y que en esto sí creo que es importante, creo que todos estaremos de acuerdo que nuestra rutina, ¡pam!, ha cambiado, ya no es la misma. Ya sea alguien que tenía una abundancia, ya sea que no, ya no puede viajar, ya no puede hacer esto, ¿no? No estamos tan libres como éramos
Y muchas veces los placeres que podemos tener ya no se han quedado al lado. Y mucha gente se ha quedado pensando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora quién soy si no tengo mis compras, si no tengo mis amigos que no los puedo ver? ¿Qué hago? Y yo creo que esa, de nuevo, esa es la parte que nos podemos quedar con ella. Independientemente de cuál ha sido el afecto, a todos nos ha afectado de alguna manera y podemos seguir adelante como sea, por decirlo de esa manera, o podemos decir es una oportunidad de hacer un stop y recalcular si el camino que estamos yendo es el camino correcto. ¿Esa abundancia sin herramientas nos está llevando a algún lugar o no? Yo creo que esa sería la reflexión. Gracias por la pregunta. Pues la verdad que es una buena pregunta porque es verdad lo que tú comentas, ¿no? Que muchas veces lo vemos, ¿no? Muchas familias que se consideran ellas gente laica o gente sin ningún valor espiritual, religioso. De ahí sale gente religiosa. Y sin embargo podemos ver lo opuesto también, ¿no? Que mucha gente de familias, incluso no solo en el judaísmo, en otras religiones también, en todos lugares pasa que muchas familias de gente que ya se nació con una religión, pues le gusta menos, ¿no? Ese camino y le gusta más lo que hay afuera. Entonces, yo creo que eso pasa por muchas razones, pueden pasar, pero no, porque muchas veces uno le gusta más lo que no conoce, ¿no? Lo que desconoce, pero tampoco vamos a entrar en eso ahora. Vamos a ir más a contestar la pregunta. Y puedo decir, bueno, que en mi caso, la verdad que yo creo que el truco está, ¿no? En llevar algo moderado, ¿no? Y eso es lo que estamos hablando también para, de nuevo, unificarlo con lo que estamos hablando, y es saber cómo moderar. Y ese moderador es lo más complejo, ¿no? Porque el que vive una vida muy religiosa, pues está como desconectado, ¿no? Del mundo moderno. Ya cuando estás desconectado, pues eso es como el que no ve las noticias, no escucha la radio, pues ya llega un momento que ya se acostumbra, ¿no? Y pasa un tiempo y dice, bueno, pues la verdad, ¿quién ha ganado las elecciones de Estados Unidos? Y eso te pregunta, ya ha pasado 4 años, ya están las nuevas elecciones otra vez. Entonces, y lo mismo cuando una persona está en un mundo muy moderno, ¿no? Muy ateo o muy secular, pues tampoco le echa de menos, ¿no? Extraña el mundo religioso. Pero yo creo que el camino muy complejo es el moderar, ¿no? Y el estar ahí. Es como cuando uno conduce y está en la carretera que tiene que ir frenando, stop, y un camino, ¿no? donde hay que estar tirando de los dos lados. Entonces, yo creo que hay que ser muy artista para saber y estaba comentando los temas que decía antes, son temas muy, ¿no? Que siempre los pensamos y decimos, esto de verdad es algo un poco más complicado de lo que parece, ¿no? ¿Cómo hacemos en una sociedad moderna vivir una religión tan tradicional? Okay. O cómo en un mundo tradicional podemos adaptar esos valores modernos. Entonces, en mi caso personalmente, yo creo que gracias a Dios tengo 2 artistas en casa que han sabido, ¿no? Tirar de los cables, pero puedo decir que también personalmente el camino no es fácil, no es, bueno, al revés, como comentabas, justo por lo que comentabas antes, puede complicarse, ponerse su complicación y es parte, ¿no? del camino que uno pasa. El camino que uno debe pasar, porque al final la vida es como un gimnasio, ¿no? La vida son pruebas. El que piense que la vida le va a ir todo fantástico, pues desafortunadamente se va a llevar muchos golpes, pero si uno sabe, ¿no? Y está preparado para decir, mira, esto es un gimnasio, al final hay que ir practicando y uno se da un golpe, se levanta, se da un golpe. Entonces, en mi caso también me he dado golpes, pero he tenido gente que me ha levantado y no pasa nada por darse golpes, ¿sabes? Que no pasa nada, ¿no? Al igual que un niño se cae, dices, oye, que te has caído, empieza a llorar y dice, no pasa nada, ya va a seguir solo. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Y muchas veces cuando pasa algo malo, uno puede decir o derrumbarse o aprender de ello y decir, bueno, ¿ahora qué saco de eso? Y es lo que hablamos del mismo de la pandemia, ¿no? Siempre decir, ¿qué puedo sacar de eso? ¿Qué aprendo de eso? Si yo aprendo de eso, voy a agradecer el día que me pasó eso, porque digo, si no me hubiese pasado eso, aunque en el momento era lo peor, si no me hubiese pasado eso, no estaría donde estoy. Y lo mismo digo yo mismo cuando estoy aquí. Si no me hubiese pasado eso, no estaría aquí ahora mismo. Entonces, en el momento puede ser algo que no es tan bueno, pero después se puede ver como algo que ha favorecido a la persona, ha construido a la persona, ¿verdad? Es como un diamante que hay que darle, ¿no? Unos golpes, incluso con otro diamante, solo para limpiarlo. Pues esto es lo mismo. Entonces, por eso en el judaísmo hay un concepto de agradecer por lo bueno y por lo malo, porque en verdad nada sabes
si es bueno o malo. Tiene esa perspectiva del momento, pero ¿sabes uno con los años si eso ha sido bueno o ha sido malo? Podemos dar muchos ejemplos sin entrar en ello, pero muchas veces cosas que pensamos que era malo, al tiempo dice, uff, menos mal, ¿no? Que ha pasado eso. O gracias a eso ha cambiado. Y habrá gente que le pase eso, se dé un golpe, no consiga levantar o no haya aprendido de eso nada. Y no solo eso, al no aprender de eso, se puede dar el mismo golpe de bueno. Entonces yo creo que en mi caso, gracias a Dios, eso es más o menos lo que, ¿no? El tener, el saber cómo llevar los dos hilos a la vez, sin tirar de uno demasiado, sin quitar el otro, y sin tirar del otro y quitar el uno. La pregunta es si sé cómo es la gente en Israel con respecto a las tradiciones. Los jóvenes, gracias. Los jóvenes, que estamos hablando de juventud antes, de los jóvenes. Bueno, pues la verdad que en Israel actualmente pasa algo muy parecido a lo que pasa en Occidente, y es que hay conflictos, ¿no? Conflicto en el sentido de que lo mismo que estamos hablando, y me alegro que todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Conflictos entre la tradición y el mundo moderno, una sociedad que intenta ser, que quiere ser moderna, intenta adaptarse a la cultura, a la sociedad moderna, pero a la vez siente que la tradición le frena y no puede avanzar, y eso puede ser algo que frustra mucho, ¿no? Y también frustra a los jóvenes que siempre están pensando cómo avanzar. Pero sí puedo decir que hay mucha gente que sí sabe cómo alternar y cómo, ¿no? Dónde pisar el freno y dónde dar el acelerador, y con eso pues avanzar mucho más, y sí lleva a una sociedad mucho mejor. No voy a entrar en detalles, pero sí hay gente que sabe de eso, y yo creo que de nuevo ayuda mucho a la gente que está agobiada o por demasiada tradición, o gente que está agobiada por un modernismo que no lo lleva a ningún lugar, y es lo que estamos hablando antes, saber cómo fusionar y encontrar el mejor camino, ese camino que nos da lleno de plenitud a lo mejor. Pregunta si la mayoría que los siguen es la vía tradicional o la vía equilibrada. Sí puedo decir que la mayoría sería la vida tradicional, ¿ok? Esto que hablamos del equilibrio es algo bastante, ¿no?, innovador y distinto, por eso también es especial, y por eso yo creo que sí puedo decir que la mayoría iría a lo tradicional. Pues yo te puedo decir, la verdad es que no soy pediatra y tampoco sé muy poco de niños porque no los tengo, pero lo que sí puedo decir de los niños o los jóvenes que yo conozco, o yo siendo de niño, que la mejor ayuda en lo que hablamos es el ejemplo. El ejemplo es la mejor ayuda. El ejemplo no de solamente dar un ejemplo, sino ser un ejemplo uno mismo, es lo que más ayuda en todo. Porque incluso no es solo a los niños, a los mayores nos pueden hablar, ¿no? Muchas veces comer la oreja, muchas veces, ¿no? Mucho hablar, pero luego el momento entra por un oído y sale por el otro, y al niño, pues más todavía puede pasar en todo, ¿no? No solo en esto. Entonces, claro, hablar de temas muy profundos con los niños puede crear una confusión también, y a lo mejor no es el lugar del niño. Pero sin embargo, cuando el niño ve un ejemplo, alguien en ejemplar en eso, alguien que ve más allá de lo que puede ver un niño, entonces el niño va a ver un vaso con agua, pero no va a pensar un paso más allá. Entonces, si yo a lo mejor le acostumbro a pensar en la práctica, en lo que él conoce, en lo que él juega, en lo que él ve, algo más allá de lo que él ve, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mejor. Eso por una parte, y de nuevo, es el ejemplo que más ayuda. Si yo, cuando lo que yo hago y el niño me ve que lo que yo hago, estoy pensando más allá de lo materia y vivo como lo que yo estoy diciendo en ese sentido de la materia. Y de nuevo, es un tema no solo de religión, es un tema de cultura. ¿Ok? Es un pensamiento, una idea. No tenemos que entrar en temas de religión. Entonces, en eso yo creo que no hay nada mejor, no hay mejor herramienta que el ejemplo, y poder hablar de esos ejemplos y ser, nuevamente ser el ejemplo en eso. Espero que se conteste la pregunta. Yo creo que en ese caso los profesores tendrían que ser la escuela donde uno va, el ambiente donde uno va, y no pasa nada también, ¿no? No pasa nada. Yo conozco gente que a lo mejor ellos se sienten, cuánta gente no tiene tiempo también para estar haciendo estas cosas, pero dice, mira, no tengo tiempo, pero sé de alguien que puede ayudarlo en esto, ¿verdad? Y puede pasar en todo. ¿Cuántos padres a lo mejor no tienen tiempo para enseñar matemáticas
¿no? Darles un apoyo a los niños en matemáticas, pero saben de alguien que sabe de eso y les va a ayudar. Pues en esto yo diría que la mejor ayuda es lo mismo, rodearle de gente que esté en ello, ¿no? Que sea ese mismo ambiente, ya que una persona se deja mucho llevar por el ambiente donde está. Así que rodearlo, ¿no? A ese niño de este ambiente o llevarlo a gente que sabe que sí le puede guiar al niño, que pasa un rato de tiempo con el niño y que le puede guiar en ese camino. La pregunta es si el judaísmo apoya, ¿no? O manifiesta el individualismo, ¿no? En cualquier lugar. La libertad, el individualismo. Entonces, puedo decir que algo que puede pasar mucho en el judaísmo es que es una sociedad muy comunitaria, ¿no? Muchas veces estamos en cualquier país, en cualquier ciudad, podemos pertenecer a una comunidad o tener unos valores comunitarios ¿no? de comunidad, pero a la vez nos olvidamos muchas veces de lo que puede pasar fuera de esa comunidad. Y es importante también como cualquier judío que tome parte de lo que pasa también fuera de esa comunidad. Entonces eso también tiene que ver con el individualismo y decir, mira, no solo pensamos en valores que pueden ayudarnos a ser una mejor comunidad, sino valores que ayuden globalmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es importante y el judaísmo sí expresa el interés por el individuo, el respeto por el individuo, incluso el respeto por el extranjero. Entonces yo creo que sí podemos decir que también hay un valor de individualismo. Obviamente habría que entrar mucho más a ello, pero eso en breves palabras. Para contestar esa pregunta no podemos entrar en todos los detalles, obviamente nos quedaríamos hasta mañana, o hasta la semana que viene, o hasta el mes que viene. Pero, pero sí podemos decir que, y esto es otro punto, lo voy a llevar a lo mismo, lo que hablábamos antes. Si en algo podemos diferenciar, y no me va a gustar esto, si en algo podemos diferenciar la gente joven con la gente un poquito más mayor, es que la gente joven, ya que vivimos en una sociedad de mucho razonamiento, ¿no? Que es lo que esta sociedad nos inculca, de nuevo sin entrar cuán mal y cuán bueno es, pero nos inculca el razonamiento. Y la gente joven, a diferencia de la gente mayor, que muchas veces puede pasar, como decías anteriormente, que sigue algo solamente porque alguien le ha dicho que hay que hacerlo y no se hace preguntas, ¿no? Como antiguamente era algo más acostumbrado, hoy en día es muy importante, incluso a los niños, a los jóvenes, a cualquier edad, explicar las cosas, explicar el por qué sí, el por qué no. Eso es algo que siempre intento hablar con los estudiantes y decir, hoy en día, si no le explicas el porqué de las cosas, el por qué estudiar un judaísmo, la cultura judía, el por qué ser espiritual, el por qué lo que hacemos. Entonces, acabamos en una lista de valores o acabamos haciendo lo que todo el mundo hace, una vida un poco vacía, sin sentido, ¿no? Que cuando se van esos amigos, bueno, he seguido a mis amigos, pero ahora ¿quién soy yo? ¿Qué tengo yo de especial? Y por otra parte, no vamos a poder llegar a esos jóvenes, porque si yo a una persona le digo, pon el vaso de agua aquí, cuando le diga eso, lo primero que va a decir es, oye, ¿y este vaso por qué tiene que ir aquí? ¿Por qué no aquí? ¿Qué tiene de malo, verdad? Eso lo van a preguntar los chicos. Entonces, si en un vaso de agua lo van a hacer así, ¿por qué cuando se habla de judaísmo no? ¿Por qué cuando se habla de judaísmo no se pueden explicar las cosas? Ver si hay algo que puede llegar a ese razonamiento. Sí, también podemos decir que hay algo en experimentar sin tener que dar mucho, ¿no? Por decirlo así, coloquialmente, dar mucho la vuelta, ¿no? A las cosas. Pero sí podemos ver que cada vez es muy importante, de alguna manera u otra, encontrar esa conexión que podemos hacer, ¿ok? No hay mucha gente, desafortunadamente, que puede entrar a algo sin poder entenderlo, pero sí estoy de acuerdo y de nuevo, repito, porque es importante, que sí hay algo también en entrar en algo y luego entenderlo, ¿no? Muchas veces incluso al pueblo judío se le dijo, hazlo y luego te lo explicaré, está escrito en la Biblia. Entonces quiere decir que hay algo, sí hay algo en el momento de la experiencia, ¿no? Pero eso suele ser una experiencia que le pasa a uno sin preguntar, sin tener el tiempo de preguntar. Y dicen, no, pero ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿No? Pues esa experiencia, en ese caso, ahí sí, uno va a poder intentar razonar después. Pero si podemos evitar o podemos buscar otras maneras antes de llegar a eso, yo creo que es recomendable, sobre todo si queremos llegar a los jóvenes, si queremos quedarnos siendo actuales, si queremos llegar a una filosofía que llegue a la gente joven actual, que se pueda palpar, que nos cambie el día a día, no algo que se quede tan abstracto. Gracias por la pregunta.
pregunta es, ¿en qué vemos que puede ayudar, qué valor he visto que él puede ayudar a la gente joven, que le ayuda a hacer el clic y a cambiar? Entonces te voy a comentar algo interesante. No sé si exactamente vamos a hablar de valores, pero yo creo que lo que sí ayuda mucho es la pasión, ¿no? La pasión. Cuando una persona ve que lo que estás hablando, estás apasionado de lo que hablas, creo que no hay mejor que hacer el clic. Igual que hablábamos antes de dar el ejemplo, cuando veo a alguien de pasión, muchas veces vuelve alguien del fútbol, ¿no? Y dice, pero es que ha ganado, y una persona dice que no está en el fútbol y dice, "Pues tampoco es para tanto". Es verdad, no es para tanto, pero luego cuando uno se va a casa se queda pensando, oye, ¿y este qué le da al fútbol que está tan contento? Algo hay ahí, a lo mejor. Entonces, cuando el estudiante ve que el profesor no solo le da la información que puede encontrar en Google en 5 minutos antes que el profesor, sino le da las herramientas y le explica la importancia y lo habla de corazón a corazón llegan las cosas. De corazón a corazón llegan las cosas. Entonces, cuando ve el joven, ve la pasión en eso, dice, yo quiero tener esa pasión. Yo creo que esa pasión también tenerla. Y si él me quiere ayudar, y si él me está diciendo que va a tener pasión en él, aquí estoy abierto. Y los jóvenes son los más flexibles, ¿no? Para todo. Los jóvenes no tienen hora de entrada y salir a casa, ellos son los más flexibles. Toman hasta el último autobús. Si es que quedan autobuses por la noche a la última hora. Entonces yo creo que la pasión es lo que más ha ayudado. Gracias por la pregunta. Bueno, yo podría preguntarte muchas cosas, pero Yo bueno, aquí estoy. porque, vamos, en el judaísmo no hay una posición oficial, no hay un judaísmo oficial, nunca lo ha habido. Eh, ¿Cómo es posible que después de 4000 años, con todo tipo de judaísmos, con posiciones súper encontradas, peleas históricas entre diferentes maestros, eh, sin embargo la identidad judía se mantiene? Es decir, aunque, digamos, Bob Dylan es judío y un rabino de no sé dónde es judío, pero la identidad se mantiene a pesar de todas las diferencias, de todas las luchas, de todas las... Vamos, es interesantísimo, ¿no? Ujú. ¿Cuál piensas tú que es la clave? Ok, ahora entiendo por qué decías lo de las preguntas. Si me haces preguntas un poco más complicadas. Ahora lo entiendo. Bueno, entonces para esa pregunta, yo creo que hay muchos secretos, pero, y de nuevo voy a volver al mismo punto, espero que no os canse con ese punto, porque yo creo que si hay algo que nos unifica, a pesar de todos los debates, conflictos, diferentes formas de pensar, es el sacrificio que uno hace por mantener lo que es, por cuidar la identidad que tiene. ¿Qué mejor ejemplo? Si yo a lo mejor traigo ejemplos de la Biblia, pues a lo mejor de nuevo, sin estudiarlo y sin ver cómo tiene que ver con nosotros, va a ser más difícil. Pero si hablamos del holocausto, algo un poquito más cercano a nosotros, ¿cuánta gente en el holocausto ha dado su vida y no ha querido pasar un día más solo para no que lo obliguen a hacer algo que va contra su creencia? Da igual a qué nivel de judaísmo o qué identidad, a su creencia. Y si podemos hablar de historia y si podemos hablar de mantener esa identidad, cuando uno escucha esas historias, esa entrega a su pueblo, lo de contar a los chicos que son parte de una historia más grande. No están solos, no estamos solos en este mundo, y no solo judíos, todos. Somos parte de un plan. Cuando un chico escucha que él es parte de algo mucho más allá de lo que es, de hoy, mi vida no es para perderla, soy un parte de un proyecto. ¿Y dónde está mi pieza en este proyecto? ¿O soy uno más de todos los millones que hay en este mundo? ¿O sí tengo una parte que tengo este proyecto? Entonces a lo mejor si mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos han seguido una identidad, ha sido porque ellos creían que tenemos algo que aportar. Entonces no lo puedo dejar ir porque tengo algo que tengo que aportar. Entonces yo creo que de los muchísimos secretos y los muchos milagros, por decirlo así, que pasa el judaísmo que se mantiene, es esto
es algo muy especial y muy mágico a nivel práctico, que lo podemos ver que pasa en el judaísmo y que se mantiene el pueblo, y que creo que tiene que ser mágico no solo en el judaísmo, sino aprender que cada uno tiene una misión y una parte, ¿no?, que tomar en este mundo. Bueno, pues pienso que estamos... Me ha encantado los comentarios que has hecho al final. Yo estoy Realmente. encantado, aquí en la silla, aquí escuchando las preguntas de todos, la cámara aquí, encantado. Bueno, pues nosotros también estamos encantados de tenerte esta tarde. Como estaba comentando, pues realmente tener a un joven con tu pasión y sentido de misión, en cierta manera, de sentido de pertenecer, es algo muy, muy hermoso. Y nada, yo os doy las gracias a todos por haber venido esta tarde, compartir esta tarde, y la conferencia ha sido grabada, bueno, transmitida, grabada. Entonces, dentro de una semana o no sé cuándo, pues estará en nuestra página de www.tallerdespiritualidad.es, y ahí pues la podréis ver y la podéis mandar a vuestros amigos, etcétera. Y por otro lado, si estáis interesados en saber un poquito más del Jewish Academy, pues también le podéis dejar a Yosef vuestro email al final y él os puede mandar información, el enlace, lo que sea, ¿no? Gracias a todos y le damos un aplauso a Yosef para terminar. Gracias. Gracias.